Necio, necio, necio. Otro ejemplo de un piloto talentoso, pues, ¿qué les digo? Juan Pablo Montoya. Yo conocí en México en el 99 a un ingeniero que estábamos eh, preparando un coche y fue como en el 2001, pero en el 99 fue Juan Pablo a México a correr en una categoría Nissan que se armó allá, eh, Panamericana. Y el ingeniero de su coche me dijo, no he visto a nadie con tanto talento como Juan Pablo, al momento que lo vio. Entonces, en el automovilismo sí se detecta un talento así, sí, sí se detecta. Y inmediatamente dices, ese niño es otro boleto. Pero si no eres de esos, también se puede llegar. Quizá te va a costar más trabajo, pero también se puede. Entonces, bueno, les quiero pasar el micrófono a ustedes si tienen preguntas, si tienen dudas. Eh, Estoy para servirles, estoy para contestar lo que pueda contestar y con todo gusto. A ver. Gracias, Diego. Bueno, es una pregunta más como para conocer. ¿Cuál ha sido el reto más grande que te ha costado la carrera? Una carrera que te haya costado un montón y te hayas aprendido mucho de eso. Como experiencia, indudablemente la que les conté, que en otra carrera estábamos probando un motor que él había hecho con Mauricio, se llamaba Mauricio González, el Gonchas para los amigos, y nos habíamos sentado a probar el motor y tuvimos una salida de carretera y él pierde la vida, yo quedé algunos años, no serios, pero bueno. Indudablemente eso me marcó. Yo ya estaba corriendo, ya corría en pista, ya había corrido unos años en pista, había corrido en rally, era un piloto rápido, me consideraba yo un piloto muy rápido, pero eso sí me marcó para modificar quizá un poquito mi técnica de conducción. Creo yo que a partir de ahí hice muchos puntos finos en las referencias de frenada. Yo me metí a la curva a frenar de límite todavía más allá. Y eso exponía mucho el tener el coche en el asfalto. Modifiqué mucho mi conducción. No la, no la cambié del todo, pero sí modifiqué mucho mi conducción. Creo que me hice un piloto más seguro. Una carrera como tal, una carrera como tal, la tengo totalmente clara y cuando se las platique creo que ni la van a creer, pero en una carrera, en un rally, me voy a dirigir a Nacho porque sabe que él se acuerda del rally Rackmill en Puerto Luca. Salíamos allá por el centro ceremonial otomí, que eran unas bajadas impresionantes. Se me va el coche, se me sale de la carretera, pero lo alcanzo a componer y a meter a la carretera, pero la contra que da, el piso estaba con arena, la contra que da me llevó al paredón, pegué con el paredón y terminé en el barranco, pero el coche voltea, dio 2 vueltas de campana, pero el coche seguía prendido y vi la carretera que seguía por abajo. Entonces dije, pues yo sigo el rally, o sea, pues cómo, sin parabrisas ni nada, pero pues el rally sigue. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, dale, dale. Mi copiloto, han visto algunos videos en el canal, mi copiloto, en paz descanse, que era para mí, era mi compadre, padrino de mi hijo, compañero de vida y desde niños la pasión por los rallies. Bueno, él fue el que me llevó a los rallies en sí, porque yo corrí en pista y como me acompañaba a la pista, me dijo, vamos a correr un rally, fuimos a un rally Acapulco, quedamos el primer rally que yo competía, quedamos en segundo lugar, pues me enamoré de los rallies. Y durante muchos años competí en pista y en rallies, cada fin de semana, más de 10 años o más. Bueno, ese era Ricardo, con un temperamento y una garra para competir, y así como si nada, era una bajada, de un nivel de la carretera nos caímos 2 veces, 2 vueltas, bajamos otro nivel y seguimos. Y llegamos y quedamos en segundo lugar del rally. Esto, pues es increíble, o sea, dices tú, ahorita lo cuento y yo me la creo, pero sí pasó, ¿eh? Pero sí pasó. Esas cosas, y además sin parabrisas, esas cosas, y nos pusimos un goles de motocicleta y así fuimos, así terminamos. El coche no sufrió daños porque cayó sobre matorrales bueno, la jaula y todo, no sufrió ningún daño en la dirección, en la suspensión, en nada. Entonces seguimos. Esa quizá fue la carrera que es así como que, pues sí, como de caricatura.
Alejandro, ¿tienes 4 o 5 técnicas que sean muy compatibles en la pista y que la puedas llevar Qué al bien. día a día? Sí, qué buena pregunta. El frenar el coche. ¿Cómo y dónde frenar el coche? Si tú, esta pregunta que hace Mario es tan interesante y se puede desarrollar en tanto tiempo, todos ustedes saben quién es Juan Manuel Fangio. Bueno, el gran piloto argentino, 5 veces campeón del mundo, Chueco de Barcarce, dijo a esta pregunta de un reportero hace muchos años, le preguntó: maestro, díganos cuál es el secreto para ser un piloto como usted, campeón de Fórmula 1. Y todo el mundo pensaba que iba a decir que acelerar, que te dé mucho valor, que meterse a la curva, que atravesar el coche. Y miren que en aquellos coches sí el piloto contaba más que el coche, en aquella época. Ahora ya no, pero en aquella época sí. Y les contestó: el secreto que yo veo en la competición es saber en dónde y cómo frenar. Entonces la pregunta que hace Mario, pues sí, indudablemente es cómo y dónde frenar. Si tú vas en la carretera en una curva y ves la curva y te equivocaste en la velocidad de aproximación y entraste un poco pasado, decimos, o sea, más rápido, y frenas en donde no debes de frenar, donde ya no se debe de frenar, el coche se va a salir de la curva. Y es ahí donde empiezan los problemas. El video más reciente que tenemos en el canal lo subió mi hijo Antier, manejo en curvas, hablamos de eso. Cómo frenar en las curvas y cómo no frenar en las curvas, dónde respetar el freno, cómo tenerle ser amigable con el freno en el coche, porque el freno nos hace, no, es posible que perdamos el coche por no saber cómo frenar. Creo yo que es el secreto para aplicar de la pista a la conducción. Es uno. El otro, la transferencia de peso. Si tú vas en una recta y en la pista, me da mucha risa, ahorita hay un anuncio, me acordé, porque cada que lo veo me río mucho. Hay un anuncio en México en la televisión que dicen: los espejos de no sé qué, cómo un piloto de carreras cambia de carril tan bruscamente y no choca con nadie. Él dándole a los espejos que ven todo, ¿no? Que tampoco sirven para nada los del centro grandotes, para mi gusto. Pero bueno, y no es cierto, un piloto de carreras jamás bruscamente gira el coche. O sea, por eso me da risa ese anuncio. ¿Qué conducción segura podemos tener? Que un piloto de carreras hace todo suave. Hasta un rebase, no vas en una recta a 280 y haces esto rápido y te sales y bueno, en Fórmula 1 porque hay un agarre impresionante en las llantas, una aerodinámica, son unos cohetes, pero en un coche turismo, en un coche de carreras turismo, que se asemejan mucho a los que manejamos normalmente, eso es lo último que hace un piloto de carreras. Un piloto de carreras maneja suave. Y les repito, manejar suave no es manejar lento. Y manejar brusco no es manejar rápido. Entonces, ese es el segundo, el aplicar la transferencia de peso suave, porque en la pista vas derecho a más de 120 y es muy complicado que saques de balance el coche. En un rebase, en una distracción, sacas de balance el coche yendo recto a más de 120 y es fatal, puede ser fatal. Si tu coche no tiene un centro de gravedad bajo, si vas en una SUV, si vas en un coche que no traigas unos buenos neumáticos, si traes, es que ya intervienen muchos factores. Otro punto, el piloto de carreras, ¿han visto ustedes los pilotos de avión cómo llegan a su avión y checan todo ellos? Dan la vuelta alrededor del avión. Ellos. Nosotros no los vemos porque nos subimos al avión ya, pero un piloto llega 1 hora antes y checa todos, él visualmente, les digo porque mi hijo es piloto, aviador, y van a las llantas, y van y el empenaje, o sea, todo lo hacen para estar seguros de eso. Bueno, un piloto de carreras a mí me gustaba siempre también checarlo, aunque tienen los ingenieros y la gente que va y te pone y te dice, ya está todo listo, y aunque yo confiaba mucho en ellos, como un protocolo de seguridad, o si ustedes quieren, hasta una, ¿cómo se dice? Cuando tienes como un hábito de suerte, de buena suerte, hasta una cábala. Ah, no, yo tenía que desabrocharme, bajar, ver que la presión de neumáticos tenía 35 libras,
ver el líquido de frenos a nivel, ver el booster que funcionaba bien, ver la caja de cambios que estuviera engrasada. Lo tenía que hacer visualmente, pero lo tenía que hacer yo. Y eso, si lo transportamos también a la vida cotidiana, háganlo cuando salgan a la carretera, revisen sus coches. Ahora, en mi país, mi ciudad está a 250 kilómetros de la capital de México, de la Ciudad de México, y nos fuimos por tierra a México para tomar el vuelo. Le decía a mi esposa, en un tramo, ¿por qué sería, Nacho? 50, no, vamos a poner 30 kilómetros. Llegué a contar más de 30 coches descompuestos. Había mucho tráfico por las vacaciones que regresaban a Ciudad de México. Era una cosa impresionante, y eso saben por qué es, por no checar tu coche, sales a carretera y ni presión de llantas, o sea, por hacerte irresponsable de la conducción, y esto un piloto de carreras jamás lo hace. Entonces es otra cosa que hay que aplicarlo a nuestra vida diaria, revisar nuestros coches. Obviamente no diario, van a decir ese loco todos los días se baja y revisa su coche, pues no, pero sí cuando vamos a carretera. Eso es una cosa. Otra cosa, nunca, y esto en las carreras también, y yo digo que para ti está bien sentirte seguro de ti mismo, pero nunca sentirte superior a otro, nunca menospreciar a tu rival, hablando de las carreras. Bueno, pues en la carretera, nunca menospreciar al que va en todos sentidos compartiendo la vía contigo, la carretera, nunca decir, este es más bruto que yo o es mejor que yo, y desatenderte de tu trabajo. La mayor parte de accidentes actualmente es por desatención. Obviamente el alcohol, pues ya ni hablar de eso, ¿no? O sea, creo que eso está implícito. O sea, ni quiero tocar este tema porque me imagino que todos ustedes estarán de acuerdo en que no es compatible el alcohol con el volante. Pero ahorita hay mucho accidente por la desatención, por los teléfonos móviles, porque vas pensando en mil cosas, porque vas en el tráfico, y la mayor cantidad de accidentes que hay es por eso. Entonces, si lo transportamos de las competencias, el piloto de carreras debe tener atención. Es lo primero que debe de saber un piloto, estar concentrados. Y les voy a platicar, hace poquito, no mucho, tengo un amigo alemán que le gusta mucho la filosofía budista como a mí. Y me estaba preguntando, en un retiro que tuvimos, me dice, Alex, ¿te das cuenta cómo cuando estás atento te acuerdas de todo? Y yo me acordaba de que en mi vida, lo veré, no tengo un registro de todo lo que pasa en mi vida, y mis hijos me lo reclaman mucho que no me acuerdo de nada. Pero en las carreras de coches me acuerdo de todo. Veo un trofeo y digo, este fue así, me lo gané así, y la carrera fue así, y anécdotas que les estoy platicando ahorita y que he platicado en el canal, me acuerdo de todo de verdad, como si lo hubiera vivido ayer. ¿Y saben en qué caí en cuenta? ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque iba atento en ese momento. Si tuviéramos atención en nuestra vida de todo, tendríamos una memoria impresionante, como elefante, impresionante. La atención, el momento presente, hay que vivirlo. Y eso en las carreras de coches es inevitable hacerlo, porque si no te matas. Por eso entendí que me acuerdo de, aunque haya sido una carrera que competí hace 38 años, aunque no lo crean, me acuerdo de hasta de mis rivales, hasta de qué error cometí, hasta de los choques que tuve y qué burrada hice. ¿Y por qué me acuerdo si yo no tengo buena memoria? Pues me acuerdo porque mi mente estaba atenta, estaba presente en ese momento. Entonces eso, aplicarlo a tu vida cotidiana, pues imagínense qué maravilla. Vayan atentos, en la conducción, estén atentos a todo lo que pasa. Eso creo yo que son los puntos importantes de la conducción deportiva a las de las carreras a tu vida cotidiana. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más que? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Una pregunta, les voy a contar un poco. Yo siempre he visto a Alejandro desde hace muchos años y me llama mucho la atención un video que hay en un film de Guía, ¿Correcto? que fue el piloto como guía de un rally. Sí, se llama el auto cero. El auto cero. Y dije, este hombre, ¿cómo
Entonces yo lo veía y lo que iba a hacer mi papá decía, entonces yo le mostraba el video a muchas personas y me fui encarretando con el canal y al mismo tiempo en Instagram me salían videos como, haz tus cambios así, y yo decía, Alejandro, ¿por qué está bien? Entonces mi novia empezó, amor, tú que ves tantos pilotos, sigues a ese piloto, crea una cuenta tú, ¿sí? ¿Ok? Y una tarde empezamos a grabar y yo grabé y yo dije, gracias a todo lo que he aprendido de la cuenta de Alejandro, yo dije, oye, no crean en todo lo que ven en redes sociales, sino sigan a gente que de verdad sabe. Entonces yo hice un video explicando que los cambios no se hacían por velocidad, sino según los requerimientos del momento, no es lo mismo bajando que subir ahí, claro. Exacto. Y ese video tuvo una acogida impresionante. Para mí en ese momento 600 vistas eran una locura. Ah, igual, para mí 10 vistas eran una locura. Entonces, yo dije, oh, tuvimos 600 vistas en una hora, yo estaba enloqueciendo y llamé a toda mi familia a decirles que tenía 600 vistas. Entonces ahí mi novia llegó y me dijo, sí, claro, claro. Entonces arranqué así en TikTok hace un poco más de un año y gracias a ese primer video que yo subí, hoy estoy llegando a 200.000 seguidores en TikTok. Hombre, felicidades. Y en TikTok. Bien. Luego como que la veo en Instagram, sí, empezamos en Instagram y hoy ya somos 55.000 personas en Instagram, ya me llaman las marcas, me dicen, oye, ven. Claro, claro, claro. Para mí pues es un honor estar acá, yo dije, apenas me enteré que Alejandro venía a Colombia, yo dije, allá tengo que estar aquí. Justo esta semana había una salida de campo de la universidad, acá en Tocayo, yo estoy acá porque me quería No sabes cómo te lo agradezco, de verdad, tus palabras y bueno, aunque te saques cero en tu universidad, pero vas a estar aquí. Es un buen conductor y te felicito además por el crecimiento del canal. Yo te cuento, cuando empezamos con mi hijo, teníamos, no sé, creo que 1,000 suscriptores, 1,000 seguidores, y cuando llegamos a 1,000, y mi esposa no me va a dejar mentir, dije, no, ya son muchos, no, oye, 1,000, ya son muchos seguidores, ya 1,000, pues yo, óyeme, estar haciendo un video y que te vean 1,000 personas, a mí se me hacían muchísimas, muchísimas, y así vas creciendo. Te deseo muchísima suerte y que sigas creciendo y que te hagas un gran influencer colombiano, y ya después tú para seguir tu camino, tú eres muy joven, yo ya no, pero me da mucho gusto, de verdad. Felicidades. ¿Alguien más? ¿Hacer una pregunta? El chico, sí, ya, gracias. Bueno, pues primero que todo agradecerle mucho el hecho de que esté pues acá, la conferencia, igual que apenas vi, de hecho en este momento también tenemos una clase que estoy asistiendo. O sea que aquí tengo, en México decimos se salan las clases. Tengo puro salador aquí de clases. Le digo como que hay variedades en nuestra vida, entonces, nada, como será uno de los pilotos, porque inicié en este mundo de automovilismo. Me acuerdo el primer video que vi fue de la técnica del contratón. Ah, pues estás ya muy adelantado, viste uno de los adelantados. Sí, la verdad, apenas entré y dije, me parece muy interesante el mundo, entonces me entrar más. Y pues, eso en primer lugar. Y el segundo que quiero preguntarte es, si todos los pilotos actuales de la parrilla de la Fórmula 1 tuvieran exactamente el mismo auto, ¿quién crees que sería tu podio en una carrera? Qué buena pregunta. Y me la han preguntado y la he contestado y no ha variado desde hace. Max, Alonso, Hamilton. En ese orden. O quizá Max, Hamilton, Alonso. Esos tres, para mí son los de más condiciones en la Fórmula 1. Y no soy malinchista, como decimos en México, y no es que Checo para mí sea mal piloto. Checo es un gran piloto. ¿Se acuerdan que hace un momentito les dije y platicábamos con Mario? Mario, ya no te vi, ya se fue Mario, ya se aburrió y se fue a su casa. No, claro. Platicábamos esto, que cualquier piloto que llegue a Fórmula 1, cualquiera tiene condiciones
de pilotaje impresionante. O sea, todos son buenos. Dependes mucho del coche. Actualmente un coche representa un porcentaje muy alto del éxito de un piloto en la Fórmula 1. Quizá me atrevo a decir un 85-90%. Y lo demás es el piloto. Pero ya en ese nivel sí hay diferencias. Y para mí ahorita, Max, independientemente que a los mexicanos a veces lo creamos atravesado porque pues es el compañero de Checo y le dan todo a Max y no es muy simpático que digamos, pero es un fuera de serie. Es una máquina, Max es una, está programado, ese niño nació para ser piloto y está programado para ganar y no sabe hacer otra cosa más que ganar y va a seguir ganando si tiene el mejor coche, no el año que entra ni 2 años, va a seguir ganando 15 años más. Es una máquina de ganar. Bueno, hablando de Checo, que me preguntas, es para mí un gran piloto, un piloto muy profesional, de verdad, muy profesional. Tiene la mentalidad latina de la cual les hablé ahorita, de tesón, de empuje, de decir yo me mantengo, yo puedo. Él se sabe, y lo digo así abiertamente, él se sabe que hay pilotos quizá más talentosos en cuanto a esa rapidez. Todos ustedes saben que Checo no es bueno en los sábados, no es un piloto rápido en la calificación. Checo es un piloto de carreras. Checo es un piloto que te sabe llevar un coche, que te sabe pelear, que te sabe ganar por las llantas que ahorra. Tiene otras condiciones de carrerista, no es un piloto velocista. Y esto no quiere decir que sea malo, todos son buenos. Checo para mí está, y siendo mexicano se los digo así, y no es, y me he tenido muchas broncas con compatriotas míos pilotos que dicen, es que tú, que le tiras a Checo. No, es que yo reconozco que hay pilotos quizá con mayor talento que Checo, pero Checo tiene otras virtudes que esos pilotos quizá no tengan o que más adelante ya no la tendrán, que Checo se ha mantenido en la Fórmula 1. Llegar a la Fórmula 1 es muy difícil, pero mantenerse en la Fórmula 1 es de verdad bien complicado. Y los equipos saben y se dan cuenta qué piloto pueden mantener en la Fórmula 1. Y Checo se ha mantenido tanto, no por ser, porque además no es rico. Mucha gente piensa que Checo llegó por su dinero. Checo, yo corrí con su papá, con Toño Pérez. Bueno, era Toño Garibay, para que vean, era Toño Garibay. Se ponía el nombre artístico el hombre, que es una persona de verdad que no les gustaría estar junto a él. Pero yo corrí con su papá, no eran de dinero, ni mucho menos. Checo no era una persona de dinero, era una persona de clase media baja, pero con mucho talento. Y en México hubo una prueba de pilotos, de lo que les hablaba ahorita. La empresa Telmex, del hombre más rico de México, dijo, vamos a llevar un programa para que llevar niños a Europa. Y le encargó esa labor a un gran amigo de él, estoy hablando de Carlos Slim, hijo, tiene un gran amigo, compañero de carreras nuestro, que se llama Jimmy Morales. Un poco más grande que yo. ¿Cuántos tendrá Jimmy, Carlos? 6 años, sí, más grande que yo. Bueno, pero era un gran piloto Jimmy. Entonces, Carlos Slim le da la encomienda a Jimmy Morales de buscar un programa de niños para llevarlos a Europa. Y en el kartismo, obviamente, llevarlos muy chicos, porque la carrera de un piloto está en Europa. Hay que ir a Europa para llegar a la Fórmula 1. Entonces, ven a Checo, el proyecto del papá de Checo, de Toño, era su hijo mayor, que era Toño. Y va Jimmy Morales y le ven una pista a Toño, al mayor, y el chiquillo, que tenía 11 años, anda por ahí como loco y anda en un carrito y dijo, Jimmy, a ver, no, espérate, no, el más chiquillo, ese, pues tuvo el talento Jimmy para ver el talento en Checo. Y lo llevan a los 14 años a Alemania, a la BMW, a la Fórmula BMW, y ahí empieza su carrera Checo. Es de lo que les digo, se puede llegar también sin tener esas condiciones económicas que muchos pilotos las tienen para llegar a la Fórmula 1. Otro ejemplo es Hamilton. Hamilton no tenía dinero, su papá se metió en 1000 broncas, vendió su casa, pero le vio al mismo talento. Entonces, hay muchos modos de llegar. Pero a tu pregunta ahorita, creo yo que es Max, Hamilton y Alonso, el podio. Bueno, muchas gracias. Y pues ya la última pregunta sería, actualmente el mundo del sim racing o de la conducción a través de simulador Sí. aporta una experiencia valiosa para la conducción deportiva en el mundo real. Y si ese es el caso, si es afirmativo, el hecho de tener un buen simulador marca mucho la diferencia. Sí, muchísimo. Las dos es sí. O sea,
Claro que es muy básico y recordarás, ahorita en la charla empecé con actualmente las generaciones que quieren llegar a competir tienen que pasar por un simulador sí o sí. No hay otro camino, aun que tengas las condiciones para llegar a la pista y estar en pista, tiene que ser a la par el simulador y la pista. Eso sí. Y en cuanto a las condiciones de una calidad de simulador, sí, claro, también hay unos que son, pues son juegos, o sea, está bien, pero no te aportan esa sensación que el coche te da. Y los simuladores buenos te aportan esa sensación que vas a sentir en el coche. Entonces, sí es indiscutiblemente un simulador de calidad te hace sentirte más en la vida real, que es la base de un simulador. Sí, muchas gracias. A ti gracias y no soy ningún ídolo, para que no me anden diciendo así, soy Alejandro. Gracias. Hola Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, darte las gracias por venir a Colombia, por dar esta charla. Para mí personalmente es una ilusión por estar acá, escuchar de un gran filósofo como eres tú. Sigo Velocidad Total prácticamente hace 4 años más o menos, cuando ni siquiera tenía licencia de conducir. Yo veía los videos porque me apasiona mucho la conducción y muchas cosas de las que tú dices en tus videos yo las intenté aplicar cuando ya empecé a aprender el tema de la conducción. Entonces, Ok. muchas gracias por toda la información que nos compartes en los videos, por todo lo que nos compartes acá. Personalmente, yo hace poco adquirí mi primer vehículo, hace menos de un año. Un vehículo deportivo, es un BMW, un carro que tiene alma de deportivo. Claro. Pero algo a lo que me he enfrentado yo es al miedo, al pánico de querer explotar esos límites del vehículo. Entonces, mi pregunta es, tú desde tu experiencia, desde el momento en el que tú aprendes a manejar, ¿cómo empezaste a ir venciendo esos miedos a la hora de ir explotando los límites del vehículo? Ay, qué pregunta. Si te digo la verdad, vas a destrozar tu BMW saliendo. No, sí, no tuve miedo, pero también destrocé más de 20 coches. Yo te digo, ir gradual, 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 gradual. Y eso sí, siempre les he dicho y en el canal pues son testigos, practiquen el automovilismo en los lugares indicados. Por favor, no corran en las calles. Soy enemigo del que se siente piloto en las calles. No hagan eso en las calles. Estamos arriesgando a otras personas, estamos nosotros arriesgándonos y además, ¿saben qué? Perdón por la palabra, pero quien anda rápido en la calle son unos payasos. Payasos. De pilotos no tienen nada. Entonces, un piloto que tenga esa conciencia donde menos anda rápidos en la calle, andas despacio, andas con una prudencia y una precaución hacia todos los demás. Y eso sí, que no te suelten en una pista porque debes de ser una fiera. Una fiera. ¿Saben qué me decía mi papá? Yo manejé muy joven y tuve coche muy joven. Y no por tener dinero, ni mucho menos. Yo no fui gente de dinero, clase media baja. Y punto. Pero porque mi papá estaba loco y le encantaban los coches y me dio un coche muy joven. Pero a mí me decía, si un día te encuentro en la calle que andas rápido, te quito el coche. Y si un día te encuentro en la pista que andas despacio, te quito el coche. Entonces, este es el tema. ¿En dónde tienes tú que buscar esos límites? Búscalos gradualmente, pero búscalos en los lugares que se pueda practicar las carreras de coches, el automovilismo. No sé si aquí estén muy aficionados a los rallies, que haya un rally de repente que cierren carreteras, es un lugar indicado, aunque es más peligroso, pero es indicado porque no hay otros coches. Pero una pista, pues es lo ideal. Una pista es lo ideal. Y vete a tu pista y no quieras sacar el tiempo rápido a la primera vuelta. Tienes que explorar tus límites tú y el coche a la par. Cuando llegan a los cursos que doy, la mayoría pues llega en sus coches y les digo que ahí es el lugar indicado para que exploren los límites de sus coches. Pero normalmente deben de ir a la par de los límites como piloto tuyos. Hazlo en ese coche que es rápido, pero es muy buen coche porque es muy estable. Un BMW se caracteriza por su estabilidad y por su frenado, que es lo más importante en un coche. Otras marcas, sobre todo marcas americanas, quizás se caracterizarán por su potencia en los motores, pero no por su estabilidad ni por su frenado.
Entonces, el coche que tienes se caracteriza por su estabilidad y por su frenado, independientemente de los caballos de potencia. Pero entonces, sácale jugo a las virtudes de tu coche. Pero esas virtudes de tu coche van de la mano con la capacidad conductiva que tengas. Entonces, ve haciéndolo gradualmente. Para complementarte un poquitico la respuesta acá en Colombia, me dijo ahí, contar un poquitico más sobre eso. Acá en Colombia, por ejemplo, puedes ir a la y ahí te van a dejar ir en tu carro, detrás de otros carros y puedes empezar a entrar a probar tu carro. Ahí también track days, puedes buscar también. Exacto. Nos preguntan de nosotros, digamos que eso es parte de lo que nosotros queremos hacer, que todos ustedes sepan cómo llegar y qué hacer. Hay track days, hay time attack, están los autos de calle, entonces hay muchos escenarios. Siempre acérquense a un club de pista para que los oriente y que les diga, porque a veces la información no estamos habituados, no estamos en el medio y no nos damos cuenta, pero si te acercas a las personas indicadas, te empaparás de ese mundo y ya verás que sí hay ese mundo. Una vez unos amigos fueron a comprar unas refacciones de carreras a España y no las encontraron y les dijo mi director de equipo, pues que fueron a la farmacia a comprarlas o qué, o sea, siempre hay que ir a los lugares indicados. Para complementar tu pregunta, me está recordando mi primo Carlos César. Hace muchos años, no sé si han visto un video que tengo en el canal de los cursos, de promover los cursos, que lo hacemos en un Porsche, en un Porsche Cayman R, un blanco. Bueno, eso lo grabamos en Guadalajara. El Porsche no era mío, era bueno, nos decimos primos, era la pareja de mi prima, de la hermana de Carlos, que está aquí con nosotros ahora. Y él, siendo además un piloto de motos experimentado y un gran piloto y un temerario en motos, no conocía los límites de su coche. Lo que estás diciendo ahorita, y fuimos a la pista, rentamos la pista, cerramos la pista, y se subió conmigo, pero de copiloto. Entonces yo, pues, bueno, ya son muchos años de experiencia, en 2 vueltas tomé los límites de pista, conocí el coche, y la tercera vuelta aceleré. En la segunda vuelta de él, me dijo amarillo así, Alex, bajan. No lo soporto. Y mi primo, él fue el que me recordó, no lo soporto, no sabía que el coche podía hacer esto. Porque entrábamos en la curva con el coche atravesado, es un Porsche muy potente, tracción trasera, y entrábamos a 180 con la curva del coche atravesado, y él dijo, es imposible que el coche pueda hacer esto, y se bajó, y no se volvió a subir en todo el día. Es importante que vayas buscando tus límites. Ahora sí, perdón, otra pregunta. Buenas noches. Primero que todo, gracias por brindar acá, creo que a todos los amantes de la velocidad y de los autos más que todo. O sea, yo tengo una pregunta como en 2 partes. Okay. Nos cuentas que tuviste como un accidente. Bueno, ¿sí? Bueno, varios, pero uno grave. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de superar esa etapa y volver a conducir? O sea, sí. Aquí todos hemos tenido ese momento de nervio en donde, no, mejor dicho, un poquito más y no la cuento. Exacto. Entonces, ¿cómo fue esa forma de superar eso y volver a conducir con confianza y pues poderlo hacer bien? Y la otra es, o sea, en el momento en el que uno está conduciendo un auto y siente eso de que el auto no va a hacer lo que yo quiero que haga, ¿cómo controlarlo? O sea, ¿qué puedo hacer en ese momento? Si es en una curva, si es en un derrape, ¿qué puedo hacer yo como piloto, yo a mi familia? Ok. Ok. A ti, gracias. Te respondo en orden tus preguntas. La primera, sí cuesta mucho trabajo. El volverte a hacer a un coche de carreras te trae muchos recuerdos. Yo creo que se lo achaco a mi pasión y mi terquedad, y era mi único, pues mi única ilusión a esa época de vida. No tenía otra cosa y no tenía otra ilusión más que ser piloto de carreras. Y era mi vida, los coches. Yo estaba en la escuela y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me sentía como un león enjaulado y me imaginaba las pistas, y cuando empecé a salir a correr, era mi vida y fue mi vida, y eso fue, creo que, el motor para decir, pues es que si esto es lo que voy a hacer, bueno, voy a intentarlo de la mejor manera y voy a corregir, como les dije, corregí
varias técnicas, sobre todo no ser tan arriesgado como era. Que bueno, al final de cuentas termina siendo, decía un amigo, que tu ADN como piloto no se olvida y no se quita, ¿eh? Y lo comprobé también ahora con otros compañeros que nos reunimos, que me recuerdo y volvieron a ser iguales que como hace 40 años. Y yo creo que igual. Pero bueno, en cuanto a la confianza que vas tomando es gradual. No puedes tú después de un accidente fuerte en la primera carrera, no puedes ser el mismo. No, eso es también, no eres un robot, no eres una máquina. A lo mejor lo hará Max, de lo que hablamos, pero no uno mortal y pues no, es gradual, es poco a poco y mostrándote otra vez confianza. Lo que no saben es de que ese accidente que les platico, a los 2 meses o 3 meses a lo mucho, tuve uno quizá más grave. Ahí sí fue cuando yo decidí que quizá era el tiempo de decir, no nos pasó nada, ni a mi copiloto ni a mí, ese sí ya fue con Ricardo, pero fue gravísimo, el coche quedó despedazado, y yo decía, es el segundo coche que despedazo en el año, no puede ser. Y ese sí fue para mí decir la pérdida de confianza, por eso es gradual, pero volvemos a lo mismo, mi necedad, mi terquedad, y que también, bueno, no pasó nada me refiero físico, fue puros, decimos en México, puros fierros. Pues seguí y seguí, y necio, y necio, y necio, y con mi sueño, bueno, se superan, pero sí es difícil. Es gradual, y teniendo confianza en ti. Hace poquito me decía mi hijo de un caso de otra persona, dice, ojalá que no le pese esta falta de confianza. Cuando tienes un golpe en cualquier deporte, ustedes ven y nosotros vemos lo bonito del automovilismo en las redes sociales, en la televisión, nos enteramos de lo bonito, ¿eh? Ay, qué bonito, mira, y está ahí en el podio, y en los pits, y el coche limpiecito, y te subes, y te ponen, y te abrochan el cinturón, y eres el rey, y yo siempre dije, eso es un golpe al ego tremendo, que hay que saber manejar. Cuando estás en un nivel, y se te acerca todo el mundo, y firmas autógrafos, y quieren la foto, y te hacen sentir que eres un rockstar, y ese es un golpe al ego, una inyección de ego bien peligrosa. Siempre hay que tener los pies en la tierra, y eso la familia ayuda mucho, los pies en la tierra. Y ahora últimamente, bueno, mi hijo no me los pone en la tierra, me hunde los pies en la tierra. Y aquí los que estamos cercanos, mis gentes lo saben, mi hijo me hunde, me dice que soy malo, y que no sirve para nada, y que eso no haga, y que él me gana, y bueno, y a ver si me gana, obviamente, y que bueno, me da mucho gusto. Pero entonces esa confianza siempre debe de estar a la par de poner los pies en la tierra y no creerte que eres superior. En cuanto a tu segunda pregunta, eh, creo que el tema era con respecto de la confianza que es en la conducción. Cuando se pierde el carro, ¿cómo? Ya, perdóname. Sí. Esa confianza de la cual hablo en la conducción, cuando tú la tienes y sabes qué hacer, entras en menor problema. Pero cuando no tienes esos, digo yo, buenos hábitos de conducción, hoy Mario en la clínica que tuvimos en la mañana, dijo una palabra bien cierta: respiración, tu respiración, el volver a tu centro, porque la adrenalina hace pero estragos en nosotros. Y si tú tienes esa falta de capacidad de controlar el coche, y no sabes qué hacer en ese momento, o acabas de pasar un susto muy fuerte, calmarte. Primero que nada, calmarte, respirar y tranquilizarte, porque si esa adrenalina que tenemos en ese momento, queremos otra vez hacer las cosas rápido y volver a salir, o volver a meterte a la carretera si es que te saliste, no va a salir bien las cosas. Tienes que calmarte, respirar y volver a tranquilizar. La respiración es bien, bien, bien importante. Por eso en un piloto de carreras, como en la vida diaria, la respiración es importantísima para mantener las pulsaciones bajas del corazón, para mantener la mente clara, para no ofuscarte, porque de verdad la adrenalina te ofusca. Hay veces, decían muchos amigos pilotos, que ellos cuando iban tan al límite, Ayrton Senna tenía una frase muy famosa que decía: yo cuando voy al límite siento que estoy hablando con Dios. Así decía. ¿Qué vería o qué? Pero él decía: siento que estoy hablando con Dios, cuando iba al límite. Saber nuestro límite, cada quien tenemos nuestro rango, digo yo, nuestro límite. El entrenamiento,
la capacidad que tengas de tu talento te va haciendo ese límite cada vez más rápido. Vas siendo un piloto cada vez más rápido, o en su defecto, para manejar, vas siendo un piloto o un conductor cada vez más seguro. Pero eso es gradual y siempre con tu respiración, que sea que estés tranquilo, que tu mente esté clara. Eso es lo que te puedo comentar. No a ti. Gracias por el espacio. Mi nombre es Cristian Gaitán. En alguna oportunidad intercambiamos preguntas respecto a lo que tengo dos preguntas. Te recuerdo, Cristian, claro, del MW, del E46. Sí. Tengo dos preguntas por hacerte. La primera, ¿qué reto, ventaja que significa un piloto de rally volver a una pista? Muy bueno. Que lo viviste desde el primer camino de pista a rally y ahorita de rally a pista. Okay. Y la segunda, si tienes alguna anécdota por compartir tuya o cercana de la carrera panamericana. Ok, gracias. Con respecto a tu primera pregunta, me siento afortunado de haber competido en las dos especialidades que son en la conducción, en la técnica, completamente diferentes. Tienes que cambiar del chip, completamente diferentes. Como piloto de rallies tienes que improvisar, tienes que resolver situaciones en el momento que están fuera de tu alcance, que no están programadas. Quizá esa fue también la pasión que me envolvió de los rallies, porque tienes que ser un piloto muy reactivo en el momento, tienes que ser rápido, pero tienes el riesgo inminente en tu cabeza, porque el accidente estás así de un accidente, siempre en cada curva, pasas a 150, 200 kilómetros por hora con los árboles a un lado. Es una locura, yo no sé de verdad cómo lo hice, pero es una locura. A mí mis amigos de la pista, yo corrí ambas especialidades durante muchos años, yo creo que más de 10 años estuve corriendo en las dos, de cada fin de semana, pista y tenía el siguiente fin de semana rally y luego tenía pista y en pista corrí en dos categorías, en un auto turismo y en un auto fórmula. También eso es otra cosa, porque también la conducción de un auto fórmula es diferentísima a un autoturismo. En el autoturismo te haces más brusco, es más aventar el coche, y en el auto fórmula tienes que ser fino. Se han fijado en la Fórmula 1 como pierden una vuelta en la calificación simplemente con bloquear una llanta. Ya, perdieron la vuelta. Ni siquiera ni siquiera completan la vuelta. Se salen, hasta cambian llantas, o sea, es una precisión en la pista. Y en el rally no, en el rally tienes que ser más brusco, y en los coches turismo igual en pista. Entonces, para mí fue muy grato ver que de algún modo, y también no sé por qué, porque nadie me enseñó, no tuve un maestro de rally, mi papá le gustaban los coches, pero nunca la competición seria, ni mucho menos. Él me enseñó a manejar, sí, creo que lo hizo bien, pero él no fue de carreras. Yo me enseñé líricamente, me enseñé en la pista, me enseñé ahora sí que a golpes, y creo que me siento afortunado por haber participado y haber hecho pues con éxito las dos especialidades, porque tengo campeonatos nacionales tanto en rallies como en pista. La diferencia es mucha. Tienes que ser casi dos pilotos en tu cabeza. No eres el mismo piloto de rally en pista y no eres el mismo piloto de pista en rally. Yo cuando llegué a los rallies me decían que yo tenía facilidad en el asfalto, que fue mi superficie en donde yo era más rápido en los rallies, y me decían que era, y a lo mejor tenían razón los especialistas o los dueños de los equipos donde yo corrí, que yo era muy rápido en asfalto porque venía de la pista. Quizás sí pudieron haber tenido algo de razón, pero en tierra tampoco fui lento y gané rallies de tierra, gané muchos rallies de tierra también, pero sí mi facilidad era más el asfalto y quizá fue debido a la pista, mis inicios en pista. Ahora, hablar de qué es mejor, y me lo han preguntado, o qué me gusta más, y estoy en problemas, me gustan las dos. En verdad, tengo el corazón así dividido y me voy a un rally y me siento pez en el agua y me encanta cruzar el coche y atravesar y
y en rallies a veces se hace todo lo que no se debe de hacer en pista, porque en pista no puedes hacer eso, en pista debes de ser preciso, fino, concreto, rápido, aplicar la potencia. Esa es la gran diferencia que veo. Y en pista lo que pasa es de que hay menos riesgo, te liberas más, tu chip debe de cambiar porque debes de arriesgar más y debes de ser un piloto más arrojado porque sabes que no pasa nada. Yo siempre les digo a los que me preguntan en rally, pues siempre debes de guardar un margen de seguridad. Por muy rápido que seas, no puedes andar al 100% porque te vas a golpear. Y en los rallies estás arriesgando tu vida. En la pista estás arriesgando una salida, un trompo, pegar, pero no está en tu cabeza ese chip de decir estoy arriesgando mi vida. En los rallies estás arriesgando tu vida y tú lo sabes desde que arrancas una etapa. Y ese tema, híjole, yo les digo a muchos, si los pilotos de carreras profesionales ganaran el dinero con base en su talento y en lo que arriesgan, el piloto de rally debería de ganar 10 veces más que el de Fórmula 1. Así. Están locos. Locos. ¿Eh? Ah, ya me dice mi esposa, ¿estás? Bueno, sí, la verdad lo acepto. Es una locura, un rally es una locura. Y yo he admirado muchísimo siempre. Ahora que veo, y no sé si vieron una imagen en la última carrera que a mí me partió el corazón de felicidad, a Carlos Sainz, padre, que es para mí un monstruo del realismo, abrazando a Carlos Sainz Jr. cuando gana la última carrera. ¿Vieron esa imagen? Es mágica porque estás viendo a dos monstruos de las carreras en dos generaciones, uno en rallies y Carlos Sainz Jr. en pista. Es muy bonito. Y yo que tuve la fortuna, no, ni mucho menos esos niveles, ni para nada, pero yo que tuve la fortuna en mi país de pues, competir en buen nivel y tener campeonatos en ambas especialidades, creo que para mí es lo que me llevo de las carreras o lo que me puedo llevar con mayor felicidad de que pude practicar las dos especialidades, que es totalmente distinto. Y es muy difícil. Y bueno, Diego, Mario como pilotos saben que es completamente diferente hacer las dos. Tu segunda pregunta, perdón, la Panamericana. Fíjate que yo no competí en la Panamericana nunca. Tengo anécdotas que hemos ido a carreras panamericanas. En México pues, son muy famosas. Eh, con amigos, he presenciado varios accidentes que han habido ahí. Y yo digo de la carrera panamericana, sobre todo, últimamente se ha hecho no de pilotos, sino de aficionados prácticos, y es bien peligroso, bien peligroso. La carrera panamericana es una carrera sumamente peligrosa, por lo que les digo que es un rally, pues es una carrera en carretera, pero no con pilotos tan profesionales, tan especializados. Va el aficionado que dice, pues yo tengo un coche viejito, lo voy a arreglar, y no son buenos pilotos, la verdad. Últimamente, los últimos 10 años en la carrera panamericana han arrancado 3 o 4 pilotos de los 70 u 80 que son los demás. Todos son, digamos, entusiastas, se puede decir entusiastas, quizá aficionados, y no saben qué peligrosa carrera. El año pasado hubo un deceso, un accidente fatal de un chico de San Luis Potosí. Bueno, ya no tan chico, un señor de San Luis Potosí, que fallece, y hace 15, 20 años en cada carrera panamericana mínimo había un accidente mortal. Coches muy rápidos, categorías muy abiertas, con pilotos no muy buenos, la mayoría de ellos. Entonces, eso es un tema también a discutir. Hemos platicado mucho en México de ese tema con el organizador, que creo que tampoco nadie lo conoce, pero es un mercenario del automovilismo. Mira la risa de mi primo, pero tú sabes que sí también. Entonces él pues, vive de eso y se llama Eduardo León, somos amigos, pero él prioriza el negocio en cuanto a la carrera, pero se deben hacer muchos cambios en esa carrera. Limitar a que no un novato compita en un coche de 500 caballos de fuerza. Y ahí lo dejan. Y manejar un coche de 500 caballos de fuerza en carretera, créanme que ni siquiera para un piloto experimentado.
El último año que competí, que tuve la fortuna de ser campeón nacional en un equipo muy fuerte en México, que me regresó del retiro por el director del equipo que era amigo mío y que fuimos rivales en los años 80, se hizo director del equipo Mitsubishi Motorsport México y me llamó para el equipo, para tener un piloto que golpeaba mucho el coche. Y se enfadó, eran coches muy caros, y me dijo, Alejandro, ven, necesito que me pongas el coche en la meta. Y no, le dije, oye, tengo 2 años retirado, no me vas a poner a manejar esta bestia. Y me dijo, yo te lo mando, practica, y con que me lo pongas en la meta, punto. Salieron bien las cosas, no me dejó porque ese año me llamó para 3 fechas, quedé en podio en las 3 fechas, no gané, pero quedé tercero y segundo, y me dijo, no te puedes retirar, te voy a dar un coche nuevo y vas a correr todo un año más. Y le dije, un año y me retiro. Fue el 2008, fue el año que fui campeón y ahí me retiré. Y esa es una fortuna que tuve, que me retiré siendo campeón y eso me dio mucho gusto también por haber terminado una carrera en rallies como campeón. Pero ¿sabes qué me decía el dueño de ese equipo? Porque tenía un compañero que decía, yo quiero más caballos en mi coche y no cala mi coche y no camina mi coche. Y los coches tenían 396 caballos de potencia con tracción integral. ¿Qué más quieres? Y el director del equipo nos decía, mira, Carlos, a mi compañero le decía, el día que me demuestres que te quedan cortos esos 396 caballos, le ponemos más. No le sacas el jugo a esos 396 caballos. Y era un piloto, ya había sido Carlos campeón nacional también. O sea, era un piloto experimentado. Sacar el jugo a 500 caballos de fuerza de un coche panamericano con pilotos inexpertos es una mezcla fatal y es lo que ha pasado últimamente en esa carrera. Entonces, imagínate. ¿Alguien más? Acá por acá hay una mano levantada. Hola Alejandro, pues primero que todos, desde la bienvenida a todos a Artwork, un poco bonita que nos necesite. Alejandro, creo que tengo más años de experiencia, pero muchísimos menos kilómetros que tú. En Colombia, yo empecé a correr, me llamaban mi niño, era el más joven de todos. Bueno, sigue siendo joven, ¿eh? Pero tengo más años de experiencia. Bueno, una cuestión que tú preguntaste sobre los límites de los carros. Yo te aconsejo algo que lo hago siempre. Arranca con 3.000 revoluciones, 10 vueltas a 3.000 revoluciones. Si es mejor tener un tacómetro que un mentiroso, si no eres capaz de hacer 3.000 revoluciones a 10 vueltas, te pasas 200, vuelves y las haces. Súbete 500 revoluciones cada vez. Vas a conocer el límite de tu carro. La otra cuestión, mucha gente cambia la presión de las llantas. Salen como si hubieran dado vueltas con esto. Vuelves, das 2 vueltas hasta conocer los límites del carro, cambiando Una libra cada cambio. Rebajas o subes una libra. Y en el eje delantero y en el eje trasero, para ver cómo se comporta tu coche de un eje y en otro. El modificarse. Claro, esos ya son, ya te fuiste a los puntos finos, ¿eh? Ya te fuiste a los puntos finos, pero sí, claro. Porque yo durante muchísimos años no era mi carro. Me pasé a un prototipo. La primera carrera quedé segundo. Mismo manejo, 6 meses de diferencia. Hay que saber cuál es el carro. Yo empecé por rallies. Desgraciadamente, en el segundo rally que hice, primero quedé segundo puesto en primera categoría. El segundo íbamos ganando el rally hasta que un punto sacó la carrera. Y dije, pues, me dio un poco miedo y pasé a la pista. Hay dos maneras de empezar a ser corredor de pista. Una que sale de los rallies, sabes cómo improvisar, cómo sale una curva, otro sabe hacer muchísimos kilómetros con un carro. Ah, claro, el kartismo es, sobre todo si tu noción es ir a los autos fórmula, inevitablemente el inicio es el kartismo. Yo no tuve ese inicio porque mi idea no fue en ese momento ir a los coches fórmula, aunque competí después coches fórmula, pero no fue mi inicio en el kartismo. Pero lo ideal, así como dijimos ahorita del simulador, lo ideal inevitable para ir a un automóvil tipo fórmula, no hay otro camino, es el kartismo. Y ahí te da todo en el kartismo. Han oído la historia que Ayrton Senna tenía en su casa en Brasil los aspersores y practicaba con los aspersores, con la pista húmeda y era el mejor en lluvia. Otra cuestión, cuando salgan a la pista, salgan concentrados. Es decir,
concéntrense como sea, no pierdan el rumbo cuando están en la pista. Ahorita tengo la pregunta para ti. Ok. ¿Qué harías tú para la ejecución de los mundos mundiales? Es decir, que hemos pasado épocas y épocas y épocas. Tuvimos la Copa Renault, éramos 70 carros. A eso iba, sí. Teníamos la Copa Marlboro, que eran 40, 50, de los 70, estoy hablando. Hicimos el Paul Ricard acá, que salimos todos masivos, que era una maravilla de pista. Llegamos a salir del bloque 60, 70 en el Paul Ricard. Sí. Yo tenía el Renault 4, ya habíamos subido para el Paul Ricard a 1300 centímetros y era capaz de hacer el circuito completo. Bueno, sin conocer las entrañas del deporte colombiano, pero conozco a la perfección del deporte mexicano y en ambas especialidades, y tengo amigos promotores, directores de cereales en México. Es un tema bien complicado porque aquí estamos siempre batallando con la cuestión del dinero y de la cartera y la chequera y el que más tiene. Ahorita el rallismo mexicano está en un bache tremendo. Vas a un rally en México y hay un escalón tan grande entre los coches de categoría mundial, los R5 que están trayendo a México de $2 millones, que hay 5 coches y que son inalcanzables, aunque se suba mi abuelita a manejarlos. Bueno, ya no tengo abuelita, pero si hubiera tenido abuelita, gana en esos coches, es impresionante. Y ves a chicos que están batallando con coches que no son tan caros y que a lo mejor tengan más talento, pero no se puede demostrar. Y yo he platicado mucho, me he sentado mucho sobre todo en el realismo, tengo el presidente de la federación, es amigo mío, me preguntan algunas cosas, me invitan a eventos, a hacer el autocero en muchos. Hemos platicado, pero sin conocer el automovilismo colombiano, yo les diría lo mismo que en el automovilismo mexicano, hacer copas monomarcas y que intervengan las plantas directamente. Yo los últimos años que competí fueron en la Copa Renault Clio, arrancábamos en los rallies 20 coches, igualitos, todos igualitos. Claro, siempre había la puesta a punto mejor que otra y la suspensión mejor que otra, pero los coches eran iguales. En la Copa Mitsubishi éramos 15 coches de los Evo 9 en México. Era una maravilla porque todos éramos iguales y había 3 categorías. Y arrancábamos rallies con 60 coches, 50 coches, 70 coches en un rally Acapulco. Las copas monomarca, creo yo que son las que pueden rescatar la competición pareja en la economía. Yo no sé aquí, pero en México ya hay muy pocas categorías artesanales, digamos, en las cuales, como cuando yo empecé, tú hacías tu coche en el taller y te desvelabas y tú hacías la suspensión y no teníamos para los amortiguadores de competencia caros y los hacíamos nosotros con aceite, les quitábamos el aceite que traían y lo rellenábamos con aceite del Dex para diésel, de ese pesado, y comprábamos válvulas más chiquitas. Todo eso ya no existe en México, ya no existe, ya se profesionalizó todo, creo yo, puede ser bueno, siempre y cuando haya patrocinadores. Aquí en Colombia no sé cómo está el tema económico. En México hay mucho dinero, es la verdad. En el automovilismo, la categoría la NASCAR México, están arrancando en la NASCAR México en los óvalos, que es una copia de Estados Unidos. Claro, ni mucho menos el nivel de Estados Unidos, eso sí, ni mucho menos el nivel, yo creo que ni al 10% llega. Bueno, me vi muy, sí, estricto. Vamos a decir, el nivel de México de la NASCAR es un 30% del de Estados Unidos. Pero se fueron todos los patrocinadores a la NASCAR por ser óvalos, por ser espectacular, por haber golpes, por ser un show americano. Pero en México, todo el dinero de los patrocinadores se fue a esa categoría. Todas las demás categorías adolecen de patrocinadores, adolecen de interés, adolecen de pilotos. Los mejores pilotos en pista están en la NASCAR, los mejores patrocinios están en la NASCAR. Entonces, jaló todo. Y a lo mejor, pues, dejaras la cobija de un lado, pues se descobija de otro lado.
Aquí en Colombia no sé cómo está el tema financiero, el tema económico, sé que por los países latinos siempre batallamos con ese asunto. Nivel hay mucho, yo he estado en Argentina, hay grandes pilotos, para mí el nivel de pilotaje argentino es extremadamente bueno, a pesar también de que sufren el mismo tema, las condiciones económicas, pero allá tienen una fortuna que hacen categorías artesanales. La TC es una categoría que se son coches rapidísimos, pero no son, fabrican sus piezas, hacen artesanalmente que el coche camine rápido, no necesariamente con piezas carísimas. El Subaru WRX que estamos arreglando, yo me asusté hace mucho que no arreglaba un coche de carreras. Me asusté del costo de las piezas y unas vienen de Inglaterra, unas vienen de Holanda, otras vienen de Estados Unidos. Y armar un coche de carreras ahorita te cuesta una fortuna. Una fortuna. Eso es un tema que quita el interés de muchos que quieren iniciar. Yo mantengo lo mismo que hace muchos años, hacer copas monomarca, hacer que las marcas les interese la promoción en el automovilismo deportivo, hacer precios accesibles y hacer categorías interesantes también para el público en el que los coches estén parejos. Una cosita, no sé si la gente sabe, nosotros teníamos cierto financiamiento de compañías para el automovilismo colombiano. ¿Sí? Llegó Juan Pablo Montoya a la Fórmula 1 y le dieron el patrocinio a él, no recibieron nada a cambio de eso, perdimos Todo. todo el interés de todas las marcas a dar patrocinio al automovilismo. Y como cosa curiosa, estábamos hablando de mecánica nacional, de que todos hacemos de la época, la próxima carrera del TC, vamos a sacar los carros leyendas del automovilismo colombiano. Ah, qué bien. Estamos sacando 18 carros del siglo pasado. Estamos tratando que los pilotos tengan más de 50 años, para no 45 años. Puro muchacho vas a tener ahí. Son 18 carros bien interesantes. Sí. Yo tengo mi Renault 4 de la Copa Renault del año 77, todavía modificado, pero van a salir muchos carros que van a ser. Qué bien, interesante, interesante. Hacer esos eventos, mira, México es un país enorme, enorme. También debe haber, como en otros países, debe haber, en el caso de México, hay campeonato regional del norte, quizás, campeonato central, los rallies están muy centralizados, la pista sí se corre en todo el país, las fechas, pero es un país muy grande. Colombia creo que, bueno, es un país más pequeño, en el cual yo pienso, y cuando hay esta muestra de que se puede salir un talento tipo Montoya, que bueno, hace mucho que estuvo en la Fórmula 1, y que por cierto, pudo haber seguido estando, pero bueno, él no quiso y él dijo que esto no es para mí porque da mucha presión en su condición de profesionalismo y de condición física, en fin. Cuando se tiene un piloto estandarte de un país, se pensará que en ese país hay mucha afición al tema, pero es muy cierto lo que tú dices, todos los recursos y toda la atención y hasta la atención gubernamental, no sé si aquí pase, se va para ese piloto. En Venezuela pasó, en Venezuela, ¿cómo apoyaron a Pastor Maldonado? La empresa petrolera venezolana. En México igual pasó, no ahorita con Checo, pero sí en los años 70 tuvimos un piloto que por cierto era muy malo, Héctor Alonso Rebaque, que fue apoyado por Pemex y su coequipero que era Nelson Piquet fue campeón del mundo. Pero el dinero venía de México, de Pemex. Bueno, ahorita Pemex es un desastre y no nos metamos en política porque creo que de política cogemos también el mismo pie. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo quisiera agradecerte por permitirnos este espacio. Yo personalmente una persona que llegó hace varios años y dando unas palabras me genera nerviosismo. No, hombre, al contrario, tú tranquilo. Yo otro universitario dando clases. ¡Ah, qué bárbaro! Otros universitarios hablando de las clases. Quisiera hacerte una pregunta como a modo personal. Ok, ok. Y es que, pues, viendo las personas que están acá, siento que pues, es pequeño, como las ¿Sí? tengo 20 años. Sí. Llevo poco tiempo conduciendo, digamos, de alguna forma. Sí. Quisiera preguntarte, como
Tú tranquilo, tranquilo. Por ejemplo, están hablando mucho de conocer el mundo desde su vehículo, Sí. personas que ya tienen su propio vehículo. Entonces, también hay una consulta en carretera cuando tú vas a poder un vehículo por primera vez, no que no conoces. Ajá. ¿Cómo generar esa adaptabilidad a diferentes tipos de vehículos? Ah, ok. Buena pregunta. Y otra siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones darías para optimizar el vehículo? Ok. A ti, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Edinberg. Gracias. Sí. Gracias. Si bien tienes que adecuar, porque no porque tengamos un coche vamos a saber manejar nada más ese coche. Imagínate qué desastre sería, pues estaríamos en un problema. Tienes que hacerte flexible para la conducción. Yo siempre, en los cursos que damos, comento lo siguiente. Deben de saber, al momento que se suben a un coche, lo primordial es qué tracción es tu coche. No es lo mismo manejar en tracción trasera que en tracción delantera. Entonces, si tú te vas a subir a un coche en ruta de tu primo, no te montes en el volante nada más diciendo, es igual, yo sé manejar. Aunque sepas manejar, aunque seas experto, debes de analizar, a ver, qué potencia tiene el coche, qué tracción es el coche. Pues no es lo mismo manejar en tracción delantera a una tracción trasera, aunque sea en ruta, en caminos. ¿Por qué no es lo mismo? Porque reaccionan diferente. Al acelerar reaccionan diferente. Entonces, más que hacerte al coche que tengas, y que es válido hacerlo así, al coche que conduzcas, debes de saber qué coche conduces. Y lo principal es saber qué potencia cuentas y en dónde tiene la propulsión del coche, la tracción delantera o de propulsión. Eso es básico. Creo yo que eso sería mi consejo. En el tema del primer coche, me lo preguntan muchísimo. Todo el mundo me pregunta, ¿mi primer coche? Bueno, pues como todo en la vida, gradual, básico, que no te dé muchos problemas mecánicos, que sea fiable. Yo doy mucho el consejo, pues coches pequeños, coches que no tienen muchos problemas mecánicos, que no sean caros de su mantenimiento, porque es un problema si es tu primer coche y te cuesta el mantenimiento y consume mucho combustible. Fíjate que sea un coche confiable, que su mantenimiento sea barato y que no tenga mucha potencia, porque cuando tú le vas a sacar a tu coche ya que te quede corto, pues tu coche vas a decir, voy por uno más potente. Perfecto, vamos a hacer una pregunta de slide ¿Ok? y terminamos contigo. ¿Ok? Bueno, Sebastián Silva dice, buenas noches, muchas gracias a ustedes por el evento que hicieron con Alejo. Lastimosamente no estaba en la ciudad, pero ojalá más adelante podamos hacer un curso o un timer. Así sea el simulador con él de nuevo. Un abrazo gigante y pregúntale a él qué le parece más importante para un buen performance. ¿Unas llantas buenas o una suspensión puede llegar a reemplazar unas llantas buenas? Gracias. Qué pregunta tan interesante, qué bárbaro. Te diría que las dos, porque una no trabaja sin la otra, pero si tienes que escoger una solamente, los neumáticos. Ahora, si quieres especializarte o mezclar un poquito de los dos, bueno, vete a suspensión y a neumáticos, pero sí, los neumáticos es lo que es el primer contacto de seguridad que tiene tu coche con el asfalto. Entonces sí, los neumáticos. ¿Y qué más había de esta pregunta de este chico? Ya, ¿verdad? Esa era la pregunta. Alejandro, bueno, de nuevo gracias por estar en Colombia y podernos entregar esas experiencias que valoramos mucho. No es una pregunta, de todas maneras, muy tranquila. De todos los vehículos que has tenido la oportunidad de conducir, ¿hay alguno en especial que tenga un lugar especial en tu corazón, en tu experiencia, que digas, este carro fue el más noble, que más me aguantó, el que mejor me sentí con él? Bueno, tú entiendes lo que siente uno muchas veces con un carro como piloto. ¿Y cuál sería ese vehículo y si lo tienes? Sí.
Es que son muchos, qué bárbaro, son muchos, pero sí tengo uno con sentido que marcó, sobre todo el final de mi carrera en rallies, el Evo 9, el Mitsubishi Evo 9. Yo me volví loco, yo no había tenido la oportunidad de estar en tracción integral y sobre todo me enamoró cuando lo llevé a tierra, al lado de ese coche. Es, no es la respuesta hasta aquí, sin integrar más, es que son diferentes temas. ¿Cuál es el mejor coche que has conducido? Para mí es ese, el mejor coche. Hay otro matiz, ¿cuál es el coche más divertido que has conducido? El que te exige más como piloto, quizá, porque dice mi hijo ahora que tenemos el WRX, que es la receta del Evo 9, dice, no, ese coche es a prueba de tontos porque hace todo el coche. O sea, no te exige como piloto. Que difiere de ahí, pero bueno, porque son coches muy rápidos que sí tienes que tener mucha técnica para llevarlos, aún con su tracción integral y todo. Pero hay otro tipo de coches que son bien divertidos, bien divertidos. Y hablando de buenos coches, y que he tenido la fortuna y la oportunidad por los Porsches. El Porsche es un coche que te hace las cosas maravillosamente. Es un coche de carreras para la calle. Y mi primo es especialista en Porsche, tiene alguno que otro. Es un coche de carreras que lo puedes usar en calle. Es tan bueno el coche que es una maravilla. Entonces ya vamos en dos Fiat Voito, que son muchos. Actualmente cuento con un RS, el Ford Focus RS. Yo no tenía la oportunidad, y fue ese consejo de mi hijo de conseguir ese coche. Bueno, el culpable aquí está también mi primo. Ese coche me maravilló porque es un coche tan potente, es fabricado para carreras, pero con un defecto de tracción delantera únicamente. Entonces tienes que ser un mago para dominar tantos caballos en una tracción delantera. Entonces es otra conducción, que era lo que te decía ahorita, de que tienes que ver qué coche conduces. O meterte a la vieja escuela, a un coche aspirado que te responde al momento y que trae tracción trasera. Y también en el canal contamos con uno que hemos hecho muchos videos, con el 370Z. Ese coche también es una magia manejarlo, porque ahí sí te descuidas tantito y lo pierdes, te gana la cola y lo pierdes. Entonces, creo yo que en los coches va de acuerdo a tu estilo, a tu gusto por la conducción, pero hay que sacarles lo mejor a cada estilo de coche. Eso podría ser. No, a ti, gracias. Pero Mario, y sí quiero, porque luego van a decir que no, que se me olvidó, que no cumplí. Al entrar me pidieron, y perdón por el inicio y respeto a los que habían llegado, no me tomé una foto que me pidieron con algunos chicos y les dije que al término, si gustan pasar con todo gusto, y para eso también vengo, pero sí quiero cumplir con lo que les dije, porque atrás ya no les di oportunidad, que ya venía para acá. Entonces, si quieren, estoy a su disposición. ¿Vale? Y gracias. Alejandro, gracias a ti. ¿Cómo va a pasar? Un buen rato de charla, de convivir, de aprender, de conocer. Y bueno, esta es una ojalá que sean muchas. Y las puertas de Colombia están abiertas para ti, para tu familia, para tu equipo de gente, para pilotos que quieran venir a Colombia. Ya vendremos, sí. Y de acá estaremos también enviando la alineación para México, a con ustedes compitiendo también. Entonces, te agradezco mucho y les pido un buen aplauso. Gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias, el agradecido y sorprendido en gran medida por el recibimiento, por tanta gente bonita que aquí en Colombia tengo la fortuna, y a los lugares donde voy siempre les digo eso. Gracias por ver el canal. El canal es de ustedes y les digo al término de cada video, gracias por ser parte de la gran comunidad de Velocidad Total. Ya somos muchos, en las dos plataformas somos ya casi 5 millones de personas en todo el mundo. Un pequeño comercial. Vamos a abrir un canal en inglés para que lo apoyen. Vamos a partir de cero, no vamos a tener los millones de seguidores, y pues les pido que lo apoyen. Estamos a días, quizás semanas, y el mismo tema, los mismos videos, pero en el idioma inglés, hablado en idioma inglés. Vamos a querer
pues abarcar otro mercado, otra cultura, otra gente, y pues la velocidad total creció mucho. Y gracias de verdad, gracias de todo corazón a todos ustedes, al pueblo colombiano, y están invitados a México todos ustedes. Allá tienen su casa. Gracias. Bueno, los que quieran pasar a tomarse su foto,